Una de las conversaciones interesantes que se vienen en la Argentina tienen que ver en cómo estamos produciendo carne, cómo es la crianza del ganado que produce emisiones que provocan también el calentamiento global. Las vacas que exhalan metano a través del eructo nasal, cada una de las cabezas, millones de cabezas en el mundo entero, generan el 14% de las emisiones. Es un dato importante del cual nos necesitamos ocupar y que nos lleva a estas conversaciones. ¿Cómo lo estamos haciendo y para qué lo hacemos en todos los casos? Hernán Casañas es director ejecutivo de Aves Argentinas y es un especialista con el cual podemos hablar sobre la ganadería sustentable, cuál es, cómo se hace. Así que vamos a intercambiar con él ahora. Hernán, buen día, ¿cómo te va? Hola Sergio, buen día, un gusto. ¿Es posible la crianza de ganado sin que afecte o que afecte lo menor posible a las emisiones y al planeta en general? Sí, bueno, la respuesta es sí, entendiendo que cualquier forma de producción genera un impacto en el ambiente. Cualquier cosa que el hombre consuma va a terminar impactando de alguna forma. Si hoy decidiéramos comer todos manzanas de repente, bueno, esas manzanas hay que cultivarlas en algún espacio y seguramente tendremos que avanzar sobre espacios naturales que son ocupados por otras formas de vida. Entonces, también vas a tener un impacto. De la misma forma, cuando comemos arroz, bueno, las arroceras generan también problemas ambientales si no son desarrolladas de manera adecuada. Sí, la primera conclusión entonces es atender la escala prioritariamente. Exactamente. Entonces, el objetivo es disminuir el impacto y no comprometer el uso de los recursos y por sobre todas las cosas la existencia de la biodiversidad. Y a eso apuntamos con un programa que ya tiene más de 10 años de historia, que es la Alianza de Pastizal, que es un proyecto que compartimos con Brasil, Paraguay y Uruguay, en donde lo que se hace básicamente es promover la cría de ganado en nuestras pampas nativas, en nuestros pastizales naturales, ¿verdad? Que digamos también son alguna marca registrada de nuestro país y de alguna manera el mundo nos conoce por eso. ¿Y cuál sería la diferencia entre esta ganadería sustentable, podríamos decir, y la otra que resulta nociva? Bueno, lo primero que hay que decir es que las pampas y la región central de la Argentina es uno de los ecosistemas más amenazados del mundo, justamente porque es de los más productivos. Entonces ya el hecho de estar criando ganado sobre estas tierras sin hacer modificaciones en el uso, es decir, plantando determinados granos o lo que fuera, o desmontando, bueno, eso ya hace que permanezca la fisonomía de nuestras pampas originarias. Y con esas pampas estamos también conservando la biodiversidad original. Ahora bien, lo que resulta muy interesante es que ya desde hace algún tiempo la ciencia, que está estudiando muy de cerca los procesos en los pastizales naturales, se está determinando, y ya hay estudios científicos, de que estos pastizales son grandes captores de carbono, ¿verdad? Incluso hay teorías, yo los invito a googlear un poco a una persona que se llama Alan Savory, entre otros muchos, que hablan de que el futuro de la humanidad en términos de mitigación del cambio climático está en los pastizales, porque son los mejores captores de carbono que tenemos, incluyendo una comparación con los bosques en algunos casos, ¿no? Que los bosques más maduros no captarían tanto carbono como los pastizales. Entonces a eso apunta la ganadería de pastizal, a criar ganado en estos ambientes y no modificarlos. Cuando hablas de pastizales estás hablando de un espacio donde estos pastos crecen naturalmente, sin la intervención del hombre, y allí se crían las vacas. Cuando se acaba, digamos, cuando las vacas comen todo el pasto de ese lugar, ¿cómo se regenera ese espacio?
Bueno, hay muchas formas de pastoreo, digamos, con las cuales se está trabajando y hay mucho conocimiento sobre el tema. Los pastizales naturalmente se regeneran si uno les da descanso. Entonces, mucho depende en cómo vos manejes tus vacas y tu ganado y el reemplazo que vayas haciendo de los diferentes potreros que tenés en tu campo. Pero esto es perfectamente posible en tanto y en cuanto, por supuesto, no se genere una sobrecarga. Es decir, si tenés más vacas de las que pueden vivir en un determinado espacio natural, lógicamente eso va a ser contraproducente porque vas a generar erosión y un montón de cuestiones. Y acá otra cosa interesante para destacar es que, por supuesto, estamos absolutamente de acuerdo con la idea del bienestar animal, ¿no? Por ahí escuchaba un veterinario decir el otro día, realmente las vacas que viven en el campo y viven a pasto natural están absolutamente felices, ¿no? Si se quiere, porque hasta que la llevan al matadero. Hasta que la llevan al matadero, seguramente. Ese es otro tema, digamos, sobre el cual podemos debatir y tenemos muchas horas de debate sobre eso, porque ahí ya entran a jugar algunos conceptos filosóficos, ¿no? Hernán, para seguir comprendiendo, ¿qué tal? Juan te saluda. Hola, Juan, ¿qué tal? Para seguir comprendiendo, ¿no? Como la utilización de estos pastizales naturales para la cría del ganado, ¿qué medidas deberían contemplar estos productores? Porque recién cuando planteaban el cómo se puede llevar a cabo con Sergio, pensaba, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si de repente el ganado es tiene una demanda de consumo mayor a la que le puede proveer el lugar? ¿Qué hacemos? ¿Los desplazamos? ¿Hay que pensar en un modo para ir transportando este ganado por las distintas zonas para que el impacto no termine siendo como, ¿se entiende a dónde voy? Si los pastizales naturales se acaban, ¿qué hacemos con ese ganado? O en cualquier instancia, supongamos que yo soy un productor que está en una parte de la provincia de Entre Ríos y no tengo el pastizal natural que necesitaría para criar a mi ganado. ¿Eso lo contemplamos? ¿Se trasladaría? No, para él no es aplicable. Bueno, Juan, vos ahí, digamos, estás apuntando ni más ni menos a lo que es el concepto de sustentabilidad. O sea, si los pastizales naturales se acaban es porque algo hicimos mal. De la misma forma que si se acaban los bosques, con los cuales nos proveemos de madera y muchos otros insumos. Pero hay otro tema que también no es menor, y es esto de la proximidad con los productos que consumimos, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que reducir el consumo de carne puede tener beneficios a nivel ambiental, me consta, depende, por supuesto, de qué carne estemos hablando, porque hay muchos tipos de carne diferente. Ahora, también tenemos que ver que una persona que vive en el sur de la Patagonia, por ejemplo, y que son lugares donde no se produce habitualmente vegetales, lo más lógico es que consuman alimentos propios del lugar y cercanos, porque trasladar 3.000 y pico de kilómetros un alimento tampoco es ambientalmente muy amigable. ¿Se entiende? Sería producir alimentos en tanto el ambiente lo tolere, pero no que la demanda esté rigiendo qué cantidad de cosas producimos, porque si no lo que aparece es lo que vemos en estos tiempos, digamos, la demanda antojadizamente en algunos casos desea comer paltas o desea comer tomates en junio o julio cuando no es la época. Entonces a lo que cueste se cultiva, ¿no? Estamos hablando con Hernán Casañas sobre la ganadería sustentable y lo que nos está diciendo es una ganadería extensiva, es lo contrario a la intensiva, que justamente lo que trata de maximizar es eso, la cantidad de cabezas que se crían, y además, nos dice Hernán, conserva un área vital como los pastizales, que entre otras cosas nos nombra este espacio donde vivimos, para poder ir advirtiendo la complejidad de estas cuestiones, ¿no? Y para salir de esa lógica tan imperativa por un lado, pero tan floja de papeles, que tiene que ver con
la rentabilidad exclusiva. Si es rentable, vale toda. No importa si me paso por arriba la tradición y la cultura, en este caso también. Me parece que esto, vos hablaste de una mirada filosófica, también hay algo de esto, ¿no? Exactamente. Bueno, creo que lo resumiste todo perfectamente, Sergio. Cuando aumenta de manera excesiva la demanda por una cuestión de mercado, ahí es cuando vamos en contra de los bosques, ahí es cuando empezamos a cultivar grano para alimentar a las vacas en un espacio muy pequeño, y bueno, con todo lo que eso implica, y se generan esos desequilibrios. Pero no olvidemos que en las pampas argentinas siempre existieron herbívoros, y la herbivoría también es algo necesario para esos pastizales. Entonces, yo creo que la conclusión es un poco, produzcamos en donde las condiciones sean adecuadas para ese tipo de producción. ¿Se entiende? Así es. Bueno, Hernán Casañas es director ejecutivo de Aves Argentinas, está con el proyecto de la Alianza del Pastizal, donde hay diversas organizaciones en 3 países. Hernán, en algún momento diste con el dedo en la tecla, pero muy fuerte, cuando decís, bueno, ahí hay que revisar los conceptos de sustentabilidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, queremos producir mayores cantidades de ganado de los que el lugar podría alimentar, ¿no? O abastecer. En cuanto a las prácticas que estamos llevando a cabo en ganadería, ¿cuáles son esas cosas que naturalizamos que justamente lo que están haciendo es fracturando estos ecosistemas? ¿Qué tenemos naturalizado? Mira, el avance de la frontera agrícola ha sido un tema, digamos, en términos ambientales muy, muy complejo en las últimas décadas. Hay muchísimas actividades que desarrollan que van haciendo que los espacios naturales pierdan espacio y que la biodiversidad de estos espacios desaparezca, ¿no? Porque las pampas y los pastizales no son sitios inermes ni mucho menos. Hay muchísimas aves y la mayor parte de las aves amenazadas que existen en Argentina justamente están en esos pastizales naturales, ¿no? Así que ese es el primer punto. La transformación para otro tipo de cultivos y de producción hace que este ambiente se reduzca notablemente. Pero además, y esto también es importante destacar, hay una cuestión cultural de por medio. Nuestra cultura se va transformando enormemente con la pérdida de nuestros ecosistemas naturales. Nuestros paisajes, nuestras formas de vida del gaucho argentino, digamos, se va perdiendo porque cambian las formas de producción, ¿no? Y un ejemplo que también tiene que ver con la ganadería y que lo traigo a colación es esto de las forestaciones en zonas de pastizales, ¿no? Una discusión también muy fuerte que venimos teniendo desde muchas organizaciones ambientalistas. El reemplazo de los pastizales por estos bosques implantados, que hace que también se desplace la biodiversidad completamente y que no se pueda aprovechar en definitiva esos pastizales con una forma de uso verdaderamente sustentable, ¿no? Muchas gracias, Hernán, por este rato con nosotros. Arrima, nos ayuda a entender un poco más algo que, insisto, va a ser tema de conversación durante este año y el que viene seguramente. Necesitamos definir esos modos de producción más apropiados, atender todas las voces y las alternativas posibles frente a un sistema que está colapsado y que, bueno, efectivamente hace agua por todos lados. Un gran abrazo, Hernán. Un abrazo, muchas gracias y a disposición, ¿eh? Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas, el proyecto Alianza de Pastizal. Si tuvieras un rato, quizá vale la pena googlear sobre el proyecto, es integral y apunta juntamente a esto, atender el ambiente antes que la demanda desbocada, ¿no? Y en este caso hablábamos de la demanda del ganado vacuno.